Muy buenos días, mis hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor en este tiempo de celebración, un culto donde nos reunimos como familias, Alianza de Pamplona Alta, todas las familias, todos nuestros hermanos que están conectados en este tiempo. Queremos dar gloria a Dios, porque ese es el motivo, la razón que nos unimos todos en este tiempo a las 11 para poder glorificar el nombre de Dios. Así que mis hermanos, te motivo en este tiempo para poder orar, en este tiempo para dar inicio. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Efectivamente, los domingos es un día de fiesta, es un día especial para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios, para deleitarnos también con su palabra, para recibir un mensaje, Señor, para nuestras vidas. Así que, hermanos, prepárate ahí donde estás, con tu familia, si puedes llamar a algunos amigos también. Lo importante es que podamos estar juntos y así poder disfrutar de este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración para pedir que el Señor bendiga este culto. Señor y Padre, estamos aquí ya listos para empezar, Señor, el culto de adoración, y queremos que tú, Señor, prepara nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes, para poder entender, para poder, Señor, concentrarnos en tu palabra. Señor, oramos que tú reprendas todo espíritu de interferencia, ya sea aquí de donde estamos transmitiendo, grabando, predicando, como también en los hogares, Señor, porque hay muchos hermanos que tienen problemas con su señal de internet y a veces no pueden ellos sintonizarnos o escucharnos o vernos bien. Así que oramos por todo esto y sobre todo, Señor, que tu Espíritu nos hable de una manera muy cerca. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, aquí estamos reunidos, Señor, para seguir clamándote, Padre. Señor, sabemos de que estamos unidos como pueblo de Dios y en este tiempo, Señor, nos unimos para clamarte, Señor, por las peticiones, oh Dios, que están en la pantalla, oh Dios. Tú conoces, Señor, estos motivos que nos pones cada semana, LED, para unirnos como iglesia, porque somos una iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos nos unimos, Señor, para clamarte, Señor, por estas peticiones, para que tú sigas haciendo tu obra, Padre Celestial. Sigue haciendo, Señor, de tu iglesia, Señor, lo que tú anhelas hacer en nuestro Perú, en todo, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en cada petición, Señor, que te presentamos en esta mañana, oh Padre. Señor, queremos que tú bendigas este culto de celebración de principio al fin, Señor. Señor, reconociendo que tú estás presente en este tiempo, Señor, viéndonos, observándonos. Padre, en tu corazón, Señor, hay gozo, Señor, cuando tu pueblo se une, te alaba, Señor, escucha tu palabra, separan un tiempo, Señor, con sus familias, Señor, para agradar tu corazón, oh Dios. Padre, queremos seguir orando por todos los que están enfermos, Señor, para que sigas tú haciendo tu obra perfecta, Señor, y sigas tú fortaleciendo la vida de cada uno de mis hermanos, familias, Señor, confiando en tu gran poder. Ahora, Señor, queremos concentrarnos solamente para adorarte, alabarte, escuchar tu palabra, Señor. No permitas que nada ni nada, Señor, haya obstáculos para poder gozarnos en este culto de celebración. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Con esa misma actitud vamos a acercarnos al Señor para adorar al Señor con estas preciosas alabanzas que el Ministerio de Alabanza ha preparado. Esclavo del pecado me vi en
Lavó mis pecados y ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. 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 Dio mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro un refugio bajo tus alas. Dichosos que aman, los que contemplan tu gloria, tu gloria. Reino de ser, estar contigo mismo.
los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, muero, estar contigo y te busco, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, estar contigo y te busco, permanecer toda mi vida. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Yo soy quien tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, muero, estar contigo y te busco, anhelo, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, muero, estar contigo y te busco, anhelo, permanecer toda mi vida. Toda mi vida a ti, toda mi vida a ti. Anhelo, deseo, muero por estar contigo y te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo y te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Muy bien, vamos a
en esta mañana continuar con la serie de temas que estamos domingo a domingo tratando sobre las misiones. Y hoy queremos tocar ya el último tema que lleva por título ¿Qué necesito para ser misionero? En el libro de Génesis, el capítulo 12 del 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y eran Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a considerar algunas cosas que tienen que ver con el ministerio de las misiones. En primer lugar, el título dice: ¿qué necesito para ser un misionero? Bueno, en primer lugar, tiene que ser un llamado de parte de Dios. Fíjense lo que dice el texto en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice que Dios lo llamó a Abraham. Ahora, Abraham ni siquiera se imaginó de lo que iba a pasar con el resto de su vida. Él ya tenía 75 años, ya era una persona anciana, su esposa también lo era, tenía ya una familia, el lugar donde vivían era el lugar de toda su vida, pero ahora recibe un llamado de parte de Dios. Lo llama para salir de ahí y para ir a un lugar que ni siquiera él conocía. Y salió, dice, sin saber a dónde iba a llegar. Tiene que ver también el llamado con obedecer a la voz de Dios, al llamado de Dios. Y obedecer es someterse a la voluntad ajena de otros y ejecutarla. Entonces, en eso consiste el verdadero llamado de parte de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre lo que sería un llamado de parte de Dios y un sentir emocional? Porque estas dos cosas a veces se suelen dar en las misiones. El llamado que es de parte de Dios es un llamado que nace en el corazón, que Dios pone ese llamado en nuestros corazones. Y uno no puede olvidar, no puede estar sin pensar siempre en ese llamado. Y ese llamado tiene que ser respaldado también a veces por los pastores de la iglesia, que nos confirman ese llamado. Pero una emoción es algo rápido, es algo que uno se le metió en la cabeza de repente porque escuchó que alguien viajó a algún lugar y dice: yo también quiero ser misionero, y sin recibir ninguna preparación, sin a lo mejor ni siquiera con el respaldo pastoral, se lanzan a hacer misiones. A veces son misioneros solitarios que solo se preparan, solo se van y después terminan en un gran fracaso, porque eso no es de Dios. Quisiéramos saber en esta mañana algunas cosas importantes en lo que es el llamado de Dios. Uno, en primer lugar, tiene que estar sirviendo en su iglesia, tiene que ser una persona activa en su iglesia, que está ya metido quizás en el ministerio de lo que es misiones. Entonces, cuando uno ya está en este ministerio sirviendo,
y que a lo mejor ya está haciendo misiones en el mismo barrio, está preparándose para eso. Es ahí cuando Dios nos llama para la obra misionera. Debo recibir mucha ayuda pastoral. Si yo siento el llamado de Dios, yo debo compartir con el pastor para que él me instruya, para que él me capacite, para que él me oriente, porque tiene mucho más experiencia que uno. Entonces, el pastor va a dar el visto bueno, si es de Dios o es una emoción. Debo estar estudiando también acerca de lo que es las misiones. Hay muchas referencias, hay muchos libros, hay muchas formas de poder uno tener referencia en cuanto a misiones y saber qué es las misiones locales, qué son las misiones internacionales, conocer de misioneros que ya están en la obra misionera en otros países y en el interior de nuestro país, saber las culturas, los trasfondos, la idiosincrasia de los pueblos, las culturas, para poder uno empaparse, ir entonces a hacer misiones ya teniendo un respaldo. Por otro lado, también hay que pasar bastante tiempo orando al Señor, buscando la presencia de Dios. Hay que doblar rodillas para decir, Señor, si esto viene de ti o es una emoción mía, muéstrame, Señor, tu voluntad. Así que tenemos que pasar tiempos también de oración. Quizás otra forma de conocer la voluntad de Dios es que yo debo sentirme con paz de lo que voy a hacer. Porque cuando uno está con dudas y uno no se siente seguro, entonces mejor ya debo saber que no es de Dios. Pero cuando uno está con paz en el corazón de algo que va a hacer, entonces adelante para continuar con este llamado de parte de Dios. En segundo lugar, el llamado de Dios inesperado. Y aquí vamos a ver también algunas cosas interesantes en cuanto al ministerio que es inesperado. O sea, como ya hemos visto, Abraham ni siquiera se imaginó de que Dios lo iba a llamar a un gran desafío a esa edad que él tenía. Pero es inesperado, de un momento a otro. Moisés, cuando Dios lo llamó, se encontraba apacentando ovejas en el campo de su suegro. Él era pastor. Cuando salió de Egipto estuvo 40 años ahí como pastor con su suegro Jetro. Él nunca se imaginó de que Dios lo iba a llamar. Y Dios lo llamó. Ahí cuando estaba en el campo con las ovejas, en Éxodo capítulo 3, versículo 1, así nos menciona que Moisés estaba con las ovejas porque esa era su función, ese era su trabajo. Y Dios lo llamó de ahí para decirle, mira, tengo un encargo para ti, tengo algo que decirte, este llamado, porque yo creo que tú eres la persona indicada para hacer el ministerio. Quiero que vayas a Egipto para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y quiero que tú te presentes cara a cara con Faraón y le digas el desafío, le digas el mensaje que yo estoy poniendo en ti. Y él no se imaginó eso, pero así es como funciona, así es como Dios nos llama para las misiones. Samuel, cuando Dios lo llamó, estaba en su habitación. Era todavía un adolescente, estaba durmiendo, y ahí cuando estaba durmiendo escuchó la voz de Dios, el llamado de Dios, y tuvo que también obedecer. Inmediatamente él se puso a las órdenes del sumo sacerdote para decirle que había escuchado que alguien lo llamaba por su nombre, y ya el sumo sacerdote Elí tuvo que explicarle en qué consistía eso. Eliseo, cuando Dios lo llamó, se encontraba en el campo. Él estaba arando. También era agricultor, Eliseo. Él estaba ahí con los bueyes, arando el campo, y Dios lo llamó de donde estaba. Jamás imaginó que Dios lo iba a llamar para que sea un gran instrumento
en las manos de Dios. Cuando Dios lo llamó a Isaías, él se encontraba en el templo, en la casa de Dios, orando, intercediendo por el rey Usías. Él no se fue para recibir un llamado de Dios ahí. Él no se fue por otra razón. Él estaba intercediendo, orando por la salud, por la sanidad del rey Usías. Pero justamente ahí, cuando él estaba orando, Dios lo llamó. Él escuchó la voz que decía, ¿y a quién iremos? ¿Quién irá por vosotros? Pero Dios ya había puesto en el corazón de Isaías un llamado especial. Por eso él responde, heme aquí, envíame a mí. Interesante cómo Dios va preparando el campo, va preparando nuestras vidas para llamarnos a un desafío, a un ministerio especial. Ahora, Dios nos puede llamar de muchas formas. Puede ser a través de una predicación, a través de un sermón, a través de un mensaje bíblico, puede ser en la iglesia, puede ser por la televisión, por la radio, por cualquier otro medio, y Dios nos puede llamar. Entonces uno se queda con ese llamado y luego después Dios lo va confirmando. Puede ser también a través de alguna enfermedad. Las enfermedades a veces son propósitos de Dios para llamarnos a un ministerio específico. Hay muchas personas que en la enfermedad escucharon el llamado de Dios y cuando fueron sanos, entonces comenzaron a servirle, porque así es como Dios nos llama para servirle. Puede ser también por un fracaso en la vida, un fracaso de repente en mis negocios, un fracaso de repente en la parte económica, un fracaso en el trabajo, y Dios ahí comienza a obrar. Dios comienza ahí a formarnos y nos pone el mensaje que Él quiere que hagamos. En tercer lugar, el llamado es personal. Y aquí vamos a ver algo también muy interesante. El llamado es personal. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó por su propio nombre. No es que dijo, oiga, Señor, venga por acá. Oiga, caballero, acérquese. No hizo eso Dios. Dios lo llamó a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés. Repite el nombre, Moisés, Moisés. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Lo llamó por su nombre. Le dijo su nombre. Entonces él se sorprendió, ¿cómo es que Dios sabe mi nombre? Y lo llamó para hacer ese ministerio especial que Dios quiso que hiciera Moisés. Cuando Dios lo llamó a Samuel, también lo llamó por su nombre. Como ya hemos repetido, Samuel estaba durmiendo, pero escuchó que Dios que le dijo, Samuel, Samuel. Y con él sí tuvo que hacerlo más de una vez, porque la primera vez que Samuel escucha su nombre, pensaba que lo estaba llamando Elí, el sumo sacerdote. Entonces se levantó Samuel y se fue a la habitación del sumo sacerdote y le dijo, ¿por qué me llamas? Y le dijo, yo no te he llamado, vete a tu cama, sigue durmiendo, yo no te he llamado. Luego vuelve a escuchar la voz de Dios que le decía, Samuel, Samuel. Y nuevamente se va al sumo sacerdote y dice, ¿pero por qué me llamas? Y el sumo sacerdote entendió que Dios lo estaba llamando. Y le dijo, mira, si vuelves a escuchar tu nombre, alguien que te llama por tu nombre, dile, heme aquí. Y a la tercera vez, cuando Samuel escucha la voz de Dios que le decía, Samuel, Samuel, él responde tal como le dijo el sumo sacerdote, heme aquí. Esa es la forma como Dios nos llama por nuestro nombre. Cuando Dios lo llamó a Saulo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo sabemos que era el nombre antes de conocer a Cristo. Después ya cuando conoce al Señor, entonces ya no es Saulo, sino Pablo. Pero interesante
se quedó muy sorprendido Saulo porque le llamó por su nombre y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recibe ya ese llamado de parte de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre Dios nos va a llamar por nuestro nombre. Es algo personal. Dios nos llama de manera personal por nuestro nombre, para que estemos seguros que es el llamado de Dios. Y esto significa entonces que el llamado que Dios hace es cosa seria, que no es una broma, que no es un juego, que no es una emoción, porque es Dios que llama a través de su Espíritu Santo por nuestro nombre, para que estemos seguros que es el llamado de Dios. Pero tú puedes decirme, pastor, pero en estos tiempos, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Pero Dios usa muchas formas para hablarnos. Puede ser, como ya dije anteriormente, a través de una prédica, a través de algún siervo de Dios, a través de algún libro, a través de muchas formas. Dios nos llama y a veces podemos encontrar hasta nuestro nombre también ahí. Y bueno, penetra eso al corazón. Es el llamado de Dios. Estas experiencias son interesantes notar para darnos cuenta cómo Dios nos va llamando de una manera personal. Por otro lado, también el llamado de Dios es transformador. Vamos a ver algunos casos también aquí, cómo Dios nos transforma para llamarnos a su ministerio. ¿Quién era Saulo antes de conocer a Cristo? Era un perseguidor de la iglesia. Era un enemigo del evangelio, enemigo de los cristianos, enemigo de los predicadores. Él era totalmente perseguidor, odiaba a los evangélicos, a los cristianos, pero cuando Dios lo llama, de perseguidor de una iglesia se convierte en un apóstol, en un enviado de parte de Dios, en un misionero. Y uno va a conocer en el transcurso del libro de los Hechos y todas las cartas paulinas, qué tipo de ministerio llega a ser Pablo ya después con ese nombre. Es impresionante lo que él hace. Desde que se convierte, desde que Dios lo llamó, desde que el momento que transformó su vida, él ya sintió ese llamado profundo. Por eso lo dijo ahí mismo, en ese mismo instante, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dime, ¿qué quieres que haga? Y después, a los pocos días, ya quería estar predicando, ya quería estar haciendo una función de predicador, de evangelista, de misionero. Los apóstoles le recomendaron, por guía del Espíritu Santo, que primero tendría que ser capacitado, orientado, discipulado, y después ya podría empezar su ministerio. Pero mire el cambio radical que hizo Dios en la vida de este hombre. Lo transformó, lo cambió, le dio un cambio de 180 grados. Y Dios hace esas cosas con nosotros. Cuando nos llama para hacer un ministerio como el que vemos en el caso de Saulo y después ya como Pablo. Dios tenía algo especial para él, porque quería que Pablo sea el misionero para las gentes y para las culturas que no eran judíos, sino gentiles. Y él empieza ese ministerio por ahí. Más adelante vemos los viajes que él hace, el primer viaje misionero, segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, y dicen que hay un cuarto viaje misionero que se fue hasta España, Italia. Es un ministerio tremendo, pero así lo llamó Dios para que él hiciera ese tipo de ministerio.
Eliseo era un campesino, como ya hemos visto, pero Dios lo llamó para que sea un profeta. Mire qué cambio. Un campesino, una persona que estaba ahí con el arado en el campo, haciendo surcos, preparando la tierra para hacer sembríos. Y ahí el Señor lo llamó. Y ahí el Señor le dijo, ven, yo te necesito. Quiero que dejes ya el arado. Quiero que seas un instrumento en mis manos. Quiero que seas un portavoz. Quiero que tú seas un profeta, uno que predique el mensaje, ese mensaje que yo pongo en los seres humanos para que lo transmitan hacia otros que necesitan. Y él obedeció, tuvo que dejar las yuntas, el arado, para poder entonces recibir y aceptar el desafío de parte de Dios. Samuel era un simple siervo, un adolescente todavía, que estaba bajo las órdenes del sumo sacerdote Elí. Era un jovencito. Pero Dios, cuando lo llamó y después de ser capacitado, llegó a ser un juez de Israel, porque en esos tiempos no habían reyes, sino habían jueces. Y el juez como que cumplía más o menos lo mismo que hacían los reyes, esa función de gobernar, de poner orden en un país. Y para eso Dios lo llamó como juez. Después llegó a ser sacerdote, otro ministerio espiritual. El sacerdote era el que recibía de parte de Dios la bendición para el pueblo, y también el sacerdote recibía los problemas del pueblo para llevarlo hacia Dios. Entonces, eso hacían los sacerdotes. ¡Qué tremendo ministerio! Y el tercer ministerio que recibe Samuel fue el ministerio de ser profeta. Miren, aquí quiero aclarar algo. Los sacerdotes recibían del pueblo sus problemas, sus necesidades, y el sacerdote lo llevaba hacia Dios. La función del profeta era recibir de parte de Dios para llevarlo al pueblo. Estos dos ministerios recibió Samuel al recibir el llamado de Dios. Y aparte que llegó a ser juez. Qué tremendo cambio que el Señor hizo en la vida de Samuel. De un simple siervo, llegar a ser un gran instrumento en la mano de Dios. Otro de las características del llamado, en quinto lugar, el llamado de Dios es perfecto. Perfecto. El llamado de Dios es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque es llamado de la eternidad. Hay un par de textos muy interesantes. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ni siquiera estaba todavía en el vientre de su madre. Ni siquiera, porque dice antes que estuvieras en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué para que seas profeta a las naciones. Mire, el llamado que Dios hace es un llamado perfecto y desde la eternidad. Dice la palabra de Dios que antes que Dios formase el mundo, antes que creara todas las cosas que hoy vemos, ya tú y yo existíamos desde la eternidad. Por eso el Señor le dice, antes que nacieras, te conocí, y antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te conocí. Te llamé para un ministerio, para que seas profeta, para que lleves un mensaje. Dios nos llama desde la eternidad, a ti y a mí, para que seamos instrumentos en las manos de Dios.
Quizás eso no está en nosotros, ni siquiera uno se puede imaginar, pero Dios nos puede llamar de un momento a otro para que seas un instrumento importante. Y hoy más que nunca se necesitan misioneros, se necesitan nuevas generaciones de misioneros para la obra del Señor. Se necesitan ahora evangelistas, pastores, maestros, para poder predicar la palabra en estos tiempos. Es un gran desafío. El campo es muy grande, el campo de las almas es un desafío enorme. Por eso el Señor está levantando en estos tiempos nuevas generaciones de jóvenes para que hagan misiones. Y quizás tú que ahí me estás viendo, que me estás escuchando, de repente esto puede servirte para que tú comiences ya a pensar en ese llamado, en ese desafío misionero. Y uno al recibir esto uno puede decir, pero yo no creo que sea un misionero. Yo no estoy preparado para eso. Ninguno de los que he mencionado acá estaban preparados. Ni Abraham, ni Moisés, ni Eliseo, ni Samuel. Nadie estaba preparado para eso. Ya el Señor en el camino comenzó a prepararlos. Pero Dios nos llama. Lo importante es que uno acepte el llamado de Dios. Lo importante es que uno asuma ese compromiso, ese deseo de querer servir, de obedecerle al llamado de Dios. También vemos que a Pablo le dijo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, el apóstol Pablo también menciona, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, en Gálatas 1:15. Qué tremendo, hermanos, el llamado de Dios desde la eternidad. Antes que Pablo sea un perseguidor de la iglesia, antes que sea un enemigo del evangelio, Dios ya lo tenía en sus planes. Y seguramente Dios decía, bueno, ya llegará tu tiempo para que ya no seas un perseguidor, un enemigo del evangelio, sino un apóstol, un enviado, un evangelista, para que ganes almas para el reino de los cielos. Y en sexto lugar, el llamado nos llena del Espíritu Santo. Ahora, Dios nunca nos envía a las misiones sin las herramientas pertinentes. Dios nos da las herramientas para poder hacer esta función. Y una de las cosas que Dios hace para que podamos cumplir con este desafío es que nos llena de su Santo Espíritu. Aquí el poder del Espíritu Santo cumple una función muy importante en el llamado. Cuando ya vamos a predicar, cuando ya salimos al campo, cuando ya viajamos a otro lugar para hacer misiones, no estamos solos. Tenemos la cobertura del Espíritu Santo, tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas y la gloria de Dios que va acompañándonos en este ministerio. No estamos solos. Pero es el Espíritu Santo que cumple una función tremenda en el misionero. Siente el consuelo, siente la paz, porque ser un misionero no es fácil. Y ya en el campo, muchas veces uno se siente solo, el enemigo comienza a sembrar dudas de regresarse a su pueblo, a su familia, a su iglesia. El misionero ya en el campo comienza a extrañar. Cuando estaba en la iglesia, de repente tenía su grupo de amigos, estaban juntos, cantaban juntos, compartían juntos, estaban juntos en la iglesia, pero ahora ya no es así. Ahora estoy aquí en el campo. Entonces, a lo mejor se siente triste en estar con personas que no conoce, pero es ahí el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda
ahí donde el Espíritu Santo comienza a trabajar con nosotros, animándonos, guiándonos, dándonos fuerza, ánimo. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 4, dice la palabra, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, que oíste de mí. Les dijo entonces que recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Era el Espíritu Santo que ya estaba por venir para cumplir esa función. Entonces la función del Espíritu Santo es ahora consolarnos, darnos orientación, guiarnos, animarnos. Esa es la función del Espíritu Santo. Es un enviado de parte de Dios. Pero el versículo clave, hermanos, para las misiones es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el versículo clave cuando uno se refiere a las misiones. Pero recibiréis poder para predicar, hermano, la palabra de Dios en otras culturas, en otros pueblos. En las misiones tenemos que tener esa investidura, esa unción, ese poder de lo alto para predicar con poder, con autoridad la palabra de Dios, para que la gente pueda escuchar, para que la gente pueda ser transformada, cambiada, para plantar nuevas iglesias, para formar a otros discípulos, para que continuaran con la obra. Entonces necesitamos tener ese poder del Espíritu Santo. Y ahí están, hermanos, esas promesas. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén no era un campo fácil para hacer la obra misionera. Jesús mismo lloró porque él dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Y Jesús lloró por su pueblo, por la dureza que había en ellos, porque no querían aceptar el mensaje de Dios. Era un pueblo duro, pero ese pueblo que fue duro, después se volvió un pueblo abierto al Evangelio, porque aquí está la promesa, empezaréis con Jerusalén, Judea y Samaria. Samaria era otro lugar difícil, porque los samaritanos con los judíos no se veían bien, se odiaban. Entonces, ¿cómo uno de Jerusalén podría ir y llevar las misiones, el mensaje de Cristo a Samaria? Recuerden que Jesús, cuando llegó por Samaria y se encontró con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dijo, pero ¿cómo me pides a mí que te dé agua? ¿No sabes que entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevan? ¿Y tú me pides que te dé agua? Para que vean el asunto, cómo era. Pero Dios tenía un planes también para Samaria, y el Señor se quedó ahí algunos días, la gente venía ya para escuchar. Después llegaron los apóstoles, hicieron un gran ministerio en Samaria. Mucha gente llegó a conocer el mensaje de Cristo. Y luego a todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Ese es el mensaje, el desafío, la consigna que tenemos ahora nosotros todos, de llegar con la obra misionera a todos los rincones del mundo. Y hay muchos lugares todavía que no han escuchado la palabra de Dios. Hay muchas comunidades nativas en el mundo que nunca han escuchado. Aquí mismo, en nuestro país, todavía hay comunidades nativas que todavía no han escuchado la palabra de Dios. Es un gran desafío.
Y en eso consiste la obra misionera. Pero para hacer eso tenemos que tener la investidura del Espíritu Santo, porque no es fácil para hacer ese trabajo. Tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor. Hay que tener una pasión por las almas. Mire lo que va a decir algunos hombres en la Biblia. Por ejemplo, aquí vemos al apóstol Pablo que dice de esta manera: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que no son mis parientes según la carne. Él quería, si fuera necesario, hacerse un anatema, desconectarme de Dios, para que ellos conocieran la palabra de Dios, para que ellos sean salvos. Si yo tuviera que dar mi vida, si yo tuviera que morir por ellos, yo lo haría. Es lo que Pablo quería dar a entender, con la finalidad que los que no son de mi carne sean salvos. Pero lo que yo deseo es que la gente, que el mundo conozca y sea salvo por la gracia de Dios. Hay que tener una pasión, y solamente eso es el Espíritu Santo que hace en las personas. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda a darnos el todo por el todo. Y si fuera necesario de morir por la obra misionera, pues con mucho gusto, porque es el Espíritu Santo que va obrando en nosotros. Es la pasión por las almas perdidas. Hudson Taylor dijo: si tuviera 1000 vidas, las entregaría por amor a China. Hudson Taylor amaba profundamente a los chinos y él se fue a hacer misiones allá. Hizo muchas cosas, como hemos visto la semana pasada. Hasta se rapó todo el cabello y solamente se dejó una cola, como en esos tiempos practicaban los chinos, porque quería identificarse más, quería llegar más a ellos. Y esas cosas le ayudó para que la gente pudiera conocer más de la palabra de Dios. No le fue fácil, fue difícil, pero vio grandes resultados con el tiempo. Miles y miles de chinos fueron salvos, y muchos misioneros, al ver su testimonio de él, su entrega, su amor, su compasión, fueron allá también para servir como ejemplo que le dejó Hudson Taylor. Todos los gigantes del Señor, hombres de Dios, hicieron grandes cosas porque reconocieron que Él estaba con ellos, porque el Espíritu Santo estaba. Sin ellos es imposible hacer misiones. Sin el poder del Espíritu Santo, sin el llamado de Dios, es imposible hacer misiones. Uno tiene que conocer bien a Jesús en primer lugar, haberse rendido completamente a Dios para que seamos instrumentos en sus manos. Segundo lugar, tenemos que tener el poder, la autoridad del Espíritu Santo para lanzarnos a tremendos retos, a tremendos desafíos para hacer la obra. Y finalmente, hermanos, una cosita más, que bueno también que lo podamos saber. Cuando Dios lo llamó a Abraham, Abraham dejó las tierras, dejó todo lo que por años él había logrado realizar. No es fácil dejar la casa, no es fácil dejar nuestras tierras, nuestras pertenencias, pero cuando Dios nos llama, a veces tenemos que dejar muchas cosas. Quizás muchas cosas de nuestra comodidad que uno tiene. A veces uno está cómodo en nuestra casa, tiene un buen trabajo, tiene un buen ingreso económico, muchas cosas hemos logrado adquirir, comprar, pero cuando Dios nos llama, tenemos que dejar todas esas comodidades para aceptar un nuevo reto para la obra de Dios. A veces
En las misiones pasamos necesidades económicas, nos enfermamos, nos encontramos solos, no tenemos la compañía como había en la iglesia, de estar acompañado de otros consiervos o de gente que nos relacionamos. A veces eso no se ve en el campo misionero. Entonces no es fácil asumir este reto, pero si sentimos el llamado de Dios, hay que hacerlo. Finalmente, el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Mis títulos, mis logros, todas las cosas los he dejado por amor a Cristo. Ese es el verdadero misionero. Uno va a tener que dejar todo por tratarse del llamado de Dios. Y si tú, hermano querido, en esta mañana has recibido este mensaje, quiero decirte que Dios está llamando nuevas generaciones para la obra misionera. Este es el tiempo. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos postreros. Pronto el Señor vendrá. Y antes que suceda eso, hermanos, apresurémonos para poder obedecer el llamado de Dios. Quizás Dios te llame para que seas un misionero, o quizás para que seas un evangelista, un maestro, un pastor, diferentes llamados, diferentes ministerios, pero acepte el reto, desafío. Algo tenemos que hacer. La iglesia de Cristo tiene que levantarse en estos tiempos, porque estamos viviendo los tiempos ya postreros, finales. Ese es el tiempo, querido hermano. Yo te desafío, hermano, ahí donde estás, hermanos de Pamplona, te desafío para que comiences a buscar más de la presencia de Dios, comiences a buscar más del Señor, y si el Señor pone en tu corazón un llamado especial, entonces hay que poner en práctica, hay que evangelizar, hay que predicar la palabra por todo lugar, donde tú te encuentres, en el trabajo, de repente en tu barrio, no sé, pero donde te encuentres, tenemos que ya despertar y comenzar a hacer la obra de Dios. Amigo, si tú no conoces a Cristo Jesús, te invito que en esta mañana recibas a Cristo como tu Salvador personal. Entrégate a Cristo, así como lo hizo Saulo. Se entregó, se rindió a los pies de Cristo, y en ese mismo momento el Señor le dio un giro de 180 grados y un llamado especial. Cuando hacemos eso, vamos a tener una palabra de oración para ir terminando. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Efectivamente, Señor, la obra misionera es un desafío. La obra misionera consiste en un llamado especial. Y hemos visto en esta mañana que los que fueron llamados no se resistieron, sino que aceptaron. Y tú los formaste. Tú hiciste cambios radicales en sus vidas. Y vemos, Señor, que fueron hombres de mucha bendición para el pueblo de Israel y también para el mundo gentil. Que hasta ahora, Señor, cuando uno lee la palabra, nos encontramos con estos casos que es de mucha bendición para nuestra vida. Oramos, Señor, por todo Pamplona, por todo el Perú, por todo el mundo, Señor, para que tú sigas levantando nuevas generaciones de misioneros, para que no conocen tu palabra, Señor, que puedan aceptarte, entregarse, rendirse a ti y ser instrumentos en tus manos también. Señor, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos.
veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino. Contigo quiero estar por la Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en
Qué bendición la palabra del Señor, qué lindo es adorar al Señor juntos. No sé cómo ustedes se sienten cada domingo cuando nos unimos para adorar juntos como pueblo de Dios y queremos motivarles a que sigamos orando en casa. Sabemos todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Es necesario que nosotros como hijos de Dios sigamos orando porque la palabra del Señor nos manda de orar los unos por los otros. También es necesario como iglesia de nuestra institución Alianza Cristiana y Misionera de Perú, nos manda a seguir orando en toda esta semana nosotros por nuestro país, por todas nuestras alianzas de estrategias estratégicas e instituciones fraternas y amigas que servimos al Señor como denominación con otras iglesias para seguir sirviendo al Señor y poder seguir anunciando la palabra del Señor que nos ha encargado a los hijos de Dios. Por eso queremos que sigamos orando para que el Señor sostenga y guarde y provea todos los recursos que se necesitan para poder seguir al Señor y que nuestro país sea bendecido y también pueda ser un pueblo de Dios que siga orando y sobre todo que conozcan a Dios y tengan la salvación. Y justo hoy, a las 4 de la tarde, tenemos un tiempo de oración a través de nivel iglesias evangélicas a las 4 en punto para poder unirnos y clamar al Señor por el Perú y por todo el mundo. A través del Facebook de Mi Única Esperanza, y también a través del Facebook de la iglesia vamos a estar pasando. Así que te motivamos a tener ese tiempo y orar a partir de las 4 de la tarde. Y el próximo domingo, hermanos, domingo 6, ya primer domingo del mes de septiembre, estaremos participando de la Santa Cena. No te olvides, hermano, el próximo domingo, después de la prédica, inmediatamente estamos participando de los elementos de la Santa Cena. Así que vayan preparando ya, hermanos, el jugo de la uva para poder entonces participar de la Santa Cena. Y hoy es el cumpleaños de Paola Montesinos. Así que felicitamos a Paulita por su cumpleaños. Deseamos que el Señor la bendiga muchísimo, que le conceda muchos años más de vida, que el Señor pueda derramar muchas bendiciones en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su trabajo, que sea muy bendecida, deseamos todo corazón. Yo creo que toda la iglesia de Pamplona, quienes conocemos a Paola, deseamos todo lo mejor para ella. Que el Señor la bendiga. Así es. Y también queremos saludar a los cumpleañeros de esta semana. Ya mañana 31 terminamos este mes de agosto y tenemos de cumpleaños este 2 de septiembre a nuestra hermana Domicias Blas de Yabarrena. Queremos saludarla desde ahora, que la pase muy lindo al lado de sus familia, de su esposo, de su hija Olga y de toda la familia, que puedan pasarlo agradecido al Señor en este tiempo tan difícil, pero que estamos bien en salud, que es lo más importante. Hay tanto por qué agradecer al Señor. Y también queremos saludar también este 6 de septiembre, Jorge Eduardo Yauro también está de cumpleaños, así que desde ahora te saludamos. Quizás no podemos estar en tu reunión de jóvenes, pero queremos saludarte como iglesia de Pamplona Alta y siempre recordando en nuestras oraciones en ustedes. Queremos dedicarle este texto que es clave para nuestra vida y que lo queremos compartir de 1 de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que te motivamos que sigan adelante, que lo pasen lindo en su cumpleaños y nos estamos viendo este jueves en el culto de oración. Que Dios los bendiga y no dejen de conectarse a las 2:30 sus niños, todos los niños escuela dominical. Que el Señor les bendiga grandemente a ustedes. Bendiciones.